La piel seca y expuesta al aire ayuda. Los talcos absorbentes pueden ayudar a prevenir las infecciones micóticas. La pérdida de peso puede ayudar a eliminar el problema si usted tiene sobrepeso también. El control apropiado del azúcar en la sangre también puede ayudarle a aquellos con diabetes. Se puede hacer uso de cremas, ungüentos y polvos antimicóticos cutáneos para tratar la candidiasis de la piel, la boca o la vagina. Es posible que deba tomar medicamentos antimicóticos por vía oral para la candidiasis grave en la boca, garganta o la vagina. Para la candidiasis invasiva tenemos que el tratamiento en un paciente neuropénico y no neuropénico es tratamiento de elección de candidemia en pacientes neuropénicos, tratamiento alternativo de candidemia en pacientes neutropénicos, tratamiento de elección para candidemia en pacientes no neutropénicos y tratamiento alternativo para candidemia en pacientes no neutropénicos, tratamiento de la candidiasis en terapia intensiva, tratamiento de candidiasis invasiva en pacientes con trasplante de órgano sólido, consideraciones de tratamiento angifúngico en candidiasis invasiva. Anteriormente tenemos la coccidioidomicosis, que su historia natural es conocida como fiebre de valle o fiebre del desierto. Es una infección causada por hongos del género Coccidioides. Estos hongos se encuentran en áreas áridas y desérticas, principalmente en el suroeste de Estados Unidos, México y algunas partes de América Central y del Sur. Esta infección ocurre cuando las personas inhalan esporas del hongo que se encuentran en el polvo y el suelo contaminado. La coccidioidomicosis primaria es la etapa inicial de la infección después de la exposición a las esporas del hongo. Su ciclo de vida es el siguiente. El coccidioides está en el suelo, crece como un moho, que es la fase micelial, las hifas tabicadas. Posteriormente, al llover, la micela crece rápidamente y durante el verano las hifas se convierten en artrósporas. Después se convierten en artroconidias, que son partículas infecciosas. Posteriormente, la inhalación de las artroconidias se depositan en el bronquio terminal y terminan en el alveolo pulmonar. La coccidioidomicosis pulmonar puede ser asintomática o sintomática. La sintomática, en la mayoría de los casos, es la infección primaria. Significa que las personas infectadas no presentan síntomas y alrededor del 60% de las personas que inhalan las esporas no presentan ningún síntoma, es decir, son asintomáticas. En cambio, las sintomáticas, las personas pueden presentar síntomas respiratorios leves o moderados, similares a los de una gripe o resfriado. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, dolor de pecho, fatiga y dolores musculares. A veces pueden aparecer manchas rojas en la piel o una erupción cutánea conocida como eritema nodoso, especialmente en personas de ascendencia asiática, africana o hispana. Las manifestaciones clínicas, como habíamos comentado, 60% son asintomáticos, 40% sintomáticos. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas después de la exposición y, como ya mencionamos, se presenta tos, dolor torácico, disnea, fiebre, pérdida de peso, cefalia, fatiga y diaforesis nocturna. Esta infección pulmonar puede manifestarse como infiltrados pulmonares difusos o la enfermedad miliar, más en personas inmunodeprimidas, insuficiencia respiratoria y choque séptico. Y también algunas de las manifestaciones clínicas extrapulmonares es la enfermedad diseminada, que se define como la afección fuera del sistema pulmonar y del espacio pleural. Se presenta en 30-50% de los pacientes inmunodeprimidos y esto también se presenta en la piel, huesos, articulaciones y el sistema nervioso. Después tenemos la cutánea. En casos pocos comunes, las esporas del hongo pueden entrar a través de la piel causando infecciones cutáneas primarias en lugar de pulmonares. Esta forma de infección es rara y suele presentarse como una lesión localizada en la piel en el sitio de la infección. La infección cutánea primaria puede aparecer después de una lesión traumática en la piel que permita la entrada directa del hongo y generalmente se presenta como una úlcera o lesión eritematosa que puede requerir tratamiento antifúngico local o sistémico. Y aquí tenemos unos ejemplos.
La histopatología es el proceso granulomatoso con esférulas de coccidioides. La tinción es H y PAS. La coccidioidomicosis secundaria es cuando la infección inicial no se resuelve por completo o el sistema inmunológico de la persona no puede controlarla. La enfermedad puede progresar a una forma secundaria y la coccidioidomicosis secundaria es más grave y puede manifestarse en varias formas. Aquí, por ejemplo, vemos un absceso de coccidioidomicosis. Y también se presenta pulmonarmente. Puede ser benigna crónica y progresiva. La benigna crónica es cuando algunas personas desarrollan una infección pulmonar crónica que es relativamente estable y presenta síntomas leves, pero la infección persiste durante un largo periodo. Esta forma benigna crónica de coccidioidomicosis secundaria puede producir síntomas como tos, fiebre baja, sudoración nocturna y fatiga. A menudo esta forma de la enfermedad puede confundirse con tuberculosis y las personas afectadas necesitan monitoreo regular y en algunos casos tratamiento antifúngico. Mientras que la progresiva pues es una infección que puede progresar causando daños significativos a los pulmones. Esta enfermedad progresiva puede provocar la formación de cavidades o nódulos pulmonares y en casos graves insuficiencia respiratoria. Los pacientes con esta forma de coccidioidomicosis secundaria suelen experimentar síntomas respiratorios más graves y requieren tratamiento antifúngico prolongado o incluso intervenciones quirúrgicas para eliminar las lesiones pulmonares. Aquí tenemos unos ejemplos en unas radiografías. Después tenemos la diseminación simple o multisistémica. En algunos casos el hongo se disemina más allá de los pulmones a otros órganos y tejidos del cuerpo, lo cual ocurre más frecuentemente en personas inmunodeprimidas. La diseminación puede afectar varios sistemas del cuerpo y la severidad de la diseminación depende de la extensión y el tipo de órganos comprometidos. Los lugares más comunes de esta diseminación incluyen la piel, huesos, articulaciones y el sistema nervioso central. Igual aquí tenemos otros ejemplos, aquí más en el tórax, estamos viendo esta diseminación y histológicamente. Esta, la figura A, rosita claro, es una esférula del examen directo. La B es un cultivo de coccidioides. El número C es artroconidios rexolíticos de cultivo. Número D, esférulas de biopsia H&E. Y la letra E son esférulas en biopsia. Tenemos formas específicas de diseminación. Tenemos la meningea y la cutánea crónica generalizada. La meningea es la diseminación al sistema nervioso central. Puede llevar a una meningitis crónica, que es una complicación grave y potencialmente mortal. La meningitis por coccidioides requiere tratamiento antifúngico de por vida y puede provocar sistemas como dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos y cambios en el estado mental. Mientras que la cutánea crónica y generalizada, esta infección diseminada puede afectar la piel, provocando lesiones crónicas y generalizadas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Estas lesiones suelen ser dolorosas, crónicas y pueden ser difíciles de tratar. La coccidioidomicosis cutánea diseminada puede manifestarse como úlceras, abscesos o nódulos en la piel y puede requerir tratamiento prolongado con antifúngicos. Tratamiento y manejo. El tratamiento de la coccidioidomicosis depende de la forma y severidad de la enfermedad. En casos asintomáticos o leves es posible que no se necesite tratamiento. Sin embargo, las formas crónicas o diseminadas requieren un tratamiento antifúngico prolongado que puede incluir medicamentos como fluconazol o itraconazol. En casos graves, especialmente cuando afecta el sistema nervioso central o si hay daño pulmonar significativo, pueden ser necesarios tratamientos más agresivos y seguimiento continuo. Ahora les hablaré de la histoplasmosis. La infección por histoplasma capsulatum se adquiere por inhalación de partículas de polvo procedente de tierra contaminada por residuos de aves
o murciélagos que contengan pequeñas esporas que son microconidios. La forma infecciosa del hongo. Al igual que la M. tuberculosis, H. capsulatum es un parásito intracelular de los macrófagos. La infección inicial se desarrolla en los pulmones y suele permanecer localizada, pero puede diseminarse por vía hematógena a otros órganos si las defensas celulares del huésped no la controlan. La histoplasmosis generalizada progresiva es una de las infecciones oportunistas que definen al SIDA. La patogenia de la histoplasmosis no se conoce del todo. Se sabe que los macrófagos son el blanco fundamental de la infección y el H. capsulatum puede penetrar en su interior tras su opsonización con un anticuerpo. Su forma de levadura es capaz de multiplicarse dentro del fagosoma y destruir las células anfitrionas. Aquí podemos ver una imagen de cómo se está invadiendo este macrófago. Las infecciones por histoplasma se controlan mediante los linfocitos T cooperadores que identifican los antígenos presentes en la pared celular del hongo y las proteínas del shock térmico, y a continuación segregan IFNY que activa los macrófagos para acabar con las levaduras intracelulares. Además, histoplasma hace que los macrófagos produzcan TNF, que a su vez atrae a otros macrófagos y los estimula para luchar contra él. Al carecer de la inmunidad celular, los pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida están expuestos a sufrir una infección diseminada por histoplasma, que es un patógeno oportunista en esta enfermedad. Morfología. En los pulmones de adultos, por los demás sanos, las infecciones por histoplasma generan unos granulomas de células epitelioides que suelen sufrir una necrosis gaseosa y confluyen para producir grandes zonas de consolidación, pero también pueden licuarse para formar cavidades, observadas en los pacientes con EPOC. En la histoplasmosis fulminante diseminada que afecta a personas inmunodeprimidas, no se observan granulomas de células epitelioides. En cambio, hay acumulaciones focales de fagocitos monocelulares llenos de levaduras del hongo por todos los tejidos y órganos del cuerpo. Y aquí tenemos otra imagen de histoplasma, es una imagen microscópica. Aquí tenemos una imagen con tinción de H y E, vista con un objetivo de 10, y del lado derecho podemos ver otra con aumento de 60, en la que se puede ver más a detalle. Y aquí tenemos un esquema de histoplasmosis. Como pueden ver, como les había mencionado anteriormente, todo inicia por la tierra contaminada con heces de aves o murciélagos. Esta, al ser levantada con el aire, pues llega a nuestra nariz, de modo que la inhalamos y esta viaja a través de la tráquea y infecta nuestros pulmones. Clínica. La forma clínica de presentación y las alteraciones morfológicas de la histoplasmosis también se parecen sorprendentemente a las de tuberculosis con los siguientes rasgos. 1. Una afectación pulmonar primaria de resolución espontánea y a menudo latente, que puede desembocar en unas lesiones numulares en la radiografía de tórax. 2. La neumopatía secundaria crónica y progresiva, limitada a los vértices pulmonares y que genera tos, fiebre y sudores nocturnos. Se desarrolla en personas con una infección primaria que no se resuelve adecuadamente. Y 3. Lesiones circunscritas en puntos extrapulmonares como el mediastino, las suprarrenales, el hígado o las meninges. Un proceso muy diseminado en los pacientes inmunodeprimidos. Es una forma más grave que puede ocurrir en personas con sistemas inmunitarios comprometidos, como aquellos con VIH o SIDA. Se caracteriza por la propagación del hongo a otras partes del cuerpo como el hígado, vaso y médula ósea, y puede ser potencialmente fatal si no se trata.
A continuación hablaremos sobre las bacterias. Para comenzar vamos a hablar sobre la actinomicosis. La actinomicosis es una infección anaerobia crónica localizada o diseminada por vía hematógena causada por la Actinomyces israelii y otras especies de Actinomyces. Los hallazgos consisten en un absceso localizado con múltiples fístulas de drenaje, una neumonitis semejante a la provocada por tuberculosis y una leve septicemia. Cerca de la historia natural, infección inicial, el agente causal es el Actinomyces. Son bacilos gram positivos y anaerobios que forman parte de la flora normal de la cavidad oral, tracto gastrointestinal y vagina. La actinomicosis generalmente ocurre cuando estas bacterias, que son comensales, se introducen en tejidos profundos debido a una ruptura de la mucosa o un traumatismo. Puerta de entrada, las infecciones suelen comenzar en la cavidad oral o en el área cervical, pero también pueden surgir a partir de infecciones dentales, lesiones en la piel o después de procedimientos quirúrgicos. Progresión de la enfermedad. En la fase local, la infección inicial se presenta como una masa indolora o un absceso en el sitio de entrada. Esto puede desarrollarse en el cuello, la cara, la mandíbula, actinomicosis mandibular, o en el abdomen si la fuente es gastrointestinal. Formación de abscesos. Los abscesos tienden a romperse y drenar, pero no siempre se resuelven completamente. La pus puede tener una consistencia gruesa, amarillenta y puede contener granos de azufre, que son aglomerados de bacterias y tejido necrótico. Diseminación. Infección crónica sin tratamiento, la enfermedad puede volverse crónica con periodos de actividad y latencia. La bacteria puede diseminarse localmente y a tejidos adyacentes, lo que lleva a una formación de tejido cicatricial y a la fibrosis. Respecto a las complicaciones pueden incluir la formación de fístulas que drenan hacia la piel o hacia órganos internos. La actinomicosis torácica puede surgir a partir de aspiración de secreciones orales resultando de neumonía o pleuritis. Infección crónica sin tratamiento, la enfermedad puede volverse crónica con periodos de actividad y latencia. La bacteria puede diseminarse localmente y a tejidos adyacentes, lo que lleva a una formación de tejido cicatricial y a la fibrosis. Complicaciones. Las complicaciones pueden incluir la formación de fístulas que drenan hacia la piel o hacia órganos internos. La actinomicosis torácica puede surgir a partir de la aspiración de secreciones orales, resultando en neumonía o pleuritis. Infección sistemática. En casos raros, las bacterias pueden diseminarse a través del torrente sanguíneo, causando infecciones en órganos distantes, aunque esto es menos común debido a la naturaleza y generalmente localizada de la actinomicosis. Respecto a la patogenia, los microorganismos comensales en boca, colon o vagina son inoculados en los tejidos por un traumatismo. A medida que las bacterias proliferan, difunden a los tejidos vecinos y forman una masa fibrótica. Típicamente masas del microorganismo forman gránulos eosinófilos, los granos de azufre. Síntomas. Una vez en el tejido forma un absceso, lo que produce una protuberancia dura de color rojo intenso a rojo púrpura, a menudo en la mandíbula, en donde proviene su nombre común de mandíbula abultada. Finalmente, el absceso irrumpe a través de la superficie de la piel para producir un conducto sinusal que supura. Algunas de las características son úlceras en la piel, dolor mínimo o inexistente, abultamiento duro y rojo intenso a rojo púrpura que aparece en la cara o parte alta del cuello, pérdida de peso, fiebre, hinchazón, entre otras. Pruebas y exámenes. Cultivo del tejido o líquido que muestra la especie de Actinomyces, examen microscópico del líquido supurado que revela gránulos de azufre en el líquido, los cuales son amarillentos y están compuestos por organismos amontonados. Examen microscópico que revela la presencia de la especie de bacteria Actinomyces. Tratamiento. El tratamiento de la actinomicosis generalmente requiere antibióticos por varios meses hasta un año. Asimismo, se puede necesitar el drenaje quirúrgico o extirpación de la lesión. Respecto a la prevención, la buena higiene oral y las visitas regulares al odontólogo pueden ayudar a prevenir algunas formas de actinomicosis. Ahora hablaremos acerca del granuloma inguinal. ¿Qué es? El granuloma inguinal es una enfermedad de transmisión sexual crónica causada por el microorganismo Calimantobacterium granulomatis. Se caracteriza por el desarrollo de lesiones papulosas en la región genital que evolucionan hacia úlceras indoloras y extensas. Respecto a la historia natural, la infección inicial, la enfermedad comienza con una o más pápulas elevadas,
en los genitales o áreas circundantes que pueden no ser dolorosas. 2. Progresión. Las lesiones pueden ulcerarse y desarrollar tejido de granulación, formando masas blandas y elevadas. A medida que avanza la enfermedad pueden haber complicaciones como cicatrices desfigurantes y estenosis uretrales o anales, si no se trata adecuadamente. Podemos ver en la imagen manifestaciones clínicas: lesión primaria, papula, nódulo cutáneo, periodo de incubación de 17 días, de 1 a 360 días. Luego tenemos la 3, complicaciones sin tratamiento. Las lesiones pueden causar linfodema, hinchazón por acumulación de linfa en los genitales y otras áreas. La enfermedad tiende a ser más grave a personas con múltiples parejas sexuales. Manifestaciones bucales. Aunque el granuloma inguinal se presenta principalmente en la región genital, hay reportes de manifestaciones bucales poco frecuentes. Estas pueden incluir lesiones ulcerativas en la mucosa oral, que pueden ser indoloras, similares a las úlceras genitales, hiperplasia gingival. En algunos casos se han descrito lesiones gingivales que pueden confundirse con otras patologías. Sin embargo, estas manifestaciones bucales no son comunes y el granuloma inguinal es típicamente localizado en la región genital. Linfogranuloma inguinal. El linfogranuloma inguinal es otra enfermedad de transmisión sexual, pero causada por serotipos específicos de Chlamydia trachomatis. Se caracteriza por 1. Fase inicial. Se presenta como una pequeña papula o úlcera indolora en la región genital que puede pasar desapercibida. 2. Afectación de ganglios linfáticos. A los pocos días se desarrollan adenopatías inguinales dolorosas y bilaterales, ganglios linfáticos inflamados, a menudo con formación de abscesos. Síntomas sistémicos pueden incluir fiebre, malestar general y en algunos casos fiebre recurrente. Complicaciones: si no se trata puede haber fibrosis, complicaciones crónicas como elefantiasis de los genitales y problemas urinarios. Muy bien, ahora hablaremos acerca del virus, el VIH-Sida. Este es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. SIDA es una enfermedad retrovírica causada por el VIH, que se caracteriza por infección y disminución de los linfocitos TCD4 positivo y por una profunda inmunodepresión que provoca infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. Su historia natural. Al igual que la mayoría de los retrovirus, el virión del VIH-1 es esférico y contiene un centro electrodenso, de forma cónica, rodeado por una envoltura lipídica derivada de la membrana de la célula huésped. El centro del virus contiene proteína P24, principal de la capside, proteína P7, P9 de la nucleocapside, 2 copias del ARN genómico, 3 enzimas víricas, proteasas, transcriptasas, inversa e integrasa. La proteína P24 es el antígeno vírico detectado con más facilidad y, por tanto, la diana para los anticuerpos utilizados para el diagnóstico de la infección por el VIH en el cribado de sangre. El centro vírico se halla rodeado por una proteína de matriz denominada P17, situada por debajo de la envoltura del virión. Acá está la imagen a un lado en la que dice estructura del virus de la inmunodeficiencia humana VIH, virión del VIH-1. La partícula vírica se halla revestida por una bicapa lipídica derivada de la célula huésped por las glucoproteínas víricas GP41 y GP120. Ahora hablaremos de la replicación. El VIH infecta principalmente el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Para entrar en las células, el VIH utiliza la molécula CD4 como receptor y necesita también correceptores de quimiosinas CCR5 y CXCR4 que facilitan la entrada viral. La proteína GP120 del virus se une a CD4, exponiendo un sitio que permite la unión con CCR5 en macrófagos o CXCR4 en linfocitos T. Luego, GP41 se inserta en la membrana celular, permitiendo que el virus se fusione con la célula e ingrese su genoma al citoplasma.
Las cepas del VIH varían en su afinidad por diferentes tipos celulares. Las cepas R5 infectan macrófagos y linfocitos T, mientras que las X4 infectan solo linfocitos T activados. Aproximadamente el 90% de las infecciones iniciales son con cepas R5, pero las X4 aparecen en fases avanzadas de la enfermedad, acelerando la destrucción de los linfocitos T. Individuos con mutaciones en el receptor CCR5 muestran resistencia relativa al desarrollo del SIDA. Una vez dentro, el ARN viral se convierte en ADN complementario a ADN-C, mediante transcripción inversa. En linfocitos T en reposo, el ADN-C puede quedar latente, pero en células activadas se integran en el ADN del huésped y produce nuevas partículas virales, lo cual finalmente causa la muerte celular. La activación inmunológica, paradójicamente, promueve la destrucción de los linfocitos T infectados. Y aquí está una imagen en la que dice base molecular de la entrada del virus de la inmunodeficiencia humana VIH en las células del huésped, interacciones con CD4 y un receptor de quimiosinas. Y ya pues los demás no alcanzo a leer, pero aquí pues podemos observar lo que nos dice en la imagen que les leí. Conteo normal y periodo de ventana. El curso clínico de la infección por el VIH puede comprenderse mejor en términos de una influencia recíproca entre el VIH y el sistema inmunitario. Se reconocen tres fases que reflejan la dinámica de la interacción virus-huésped: una fase aguda temprana, una fase crónica media y una fase de crisis final. La infección por VIH comienza con una fase aguda, en la cual el virus infecta linfocitos T CD4+, de memoria que expresan el correceptor CCR5, localizados en los tejidos linfoides de las mucosas. Como estos tejidos son una reserva importante de linfocitos T en el cuerpo, la destrucción de estas células conduce a una significativa reducción de linfocitos. La fase aguda del VIH es la respuesta inicial del sistema inmunitario a la infección, manifestándose entre el 50 al 70% de los adultos entre 3 y 6 semanas después del contagio. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, erupciones en la piel y a veces mengingitis. Durante esta fase hay una alta producción de virus y viremia, con diseminación del VIH a los tejidos linfoides, causando una leve reducción de linfocitos T CD4+. En esta etapa, el sistema inmunitario responde mediante la seroconversión, generando anticuerpos y linfocitos CD8, específicos del virus entre 3 y 17 semanas después de la exposición. Aunque los niveles de linfocitos TCD4+ se normalizan y la viremia disminuye, el virus sigue replicándose dentro de los linfocitos TC4+ y macrófagos en los órganos linfoides. La fase crónica del VIH es un periodo en el que el sistema inmunitario logra contener parcialmente el virus, permitiendo que muchos pacientes permanezcan asintomáticos o solo presenten síntomas leves, como inflamación persistente de los ganglios linfáticos o infecciones menores, como aftas y herpes zóster. Sin embargo, el virus sigue replicándose activamente en los tejidos linfoides, sin alcanzar una verdadera latencia. Aunque hay pérdida de linfocitos TCD4+, el sistema inmunitario logra compensar en parte esta destrucción. Con el tiempo, la cantidad de linfocitos CD4+ comienza a disminuir progresivamente y un mayor número de células se infectan, lo que debilita las defensas del organismo. Ya en la fase de crisis del VIH, se caracteriza por una grave disminuido con el tratamiento antirretrovírico. Han aumentado otros cánceres considerados no definitorios de SIDA, como el cáncer de hígado y el linfoma de Hodgkin.
La afección del sistema nervioso central es común en el SIDA y se observa que el 90% de los pacientes tienen algún tipo de afectación neurológica en la autopsia. Las manifestaciones neurológicas pueden ser la única característica de la infección en algunos pacientes e incluyen condiciones como meningitis aséptica, mielopatía vacular y encefalopatía progresiva, que se presenta como un síndrome de demencia relacionado con el SIDA. La cantidad de linfocitos CD4+ comienza a disminuir progresivamente y un mayor número de células se infectan, lo que debilita las defensas del organismo. Ya en la fase de crisis del VIH se caracteriza por una grave desestructuración del sistema inmunitario, un aumento significativo de la viremia y la aparición de síntomas clínicos. Los pacientes típicamente presentan fiebre prolongada más de un mes, fatiga, pérdida de peso y diarrea, con un recuento de linfocitos CD4+ por debajo de 500 células ml. Después de un tiempo variable, pueden desarrollar infecciones oportunistas graves, neoplasias y manifestaciones neurológicas, lo que se conoce como SIDA florido. Según los criterios de los CDC, un individuo con recuentos de linfocitos CD4+ de 200 células o al menos es diagnosticado con SIDA, incluso si no presenta enfermedades definitorias en ese momento. Y aquí está, dice patogenia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Inicialmente, el virus infecta los linfocitos T y los macrófagos directamente, o bien es transportado a estos por las células de Langerhans. La replicación vírica en los ganglios linfáticos regionales lleva a viremia y diseminación generalizada al tejido linfoide. La viremia es controlada por la respuesta inmunitaria del huésped, no se muestra, y a continuación el paciente entra en una fase de latencia clínica. Durante esta fase, la replicación vírica de los linfocitos T y de los macrófagos continúa, pero hay una cierta contención inmunitaria del virus, no ilustrada. Continúa una erosión gradual de los linfocitos CD4+ por la infección productiva u otros mecanismos que no se muestran tampoco. A lo largo, la cifra de linfocitos CD4+ disminuye y se llega al desarrollo de síntomas clínicos del SIDA florido. Los macrófagos se hallan también infectados por el virus de la fase temprana, no son lisados por el VIH y transportan el virus a los tejidos, sobre todo al cerebro. LTC, linfocitos T, citotóxico TNF, que es factor de necrosis tumoral. Y pues ya aquí está la imagen. Ahora sigue seronegativo. Una persona se considera seronegativa cuando una prueba de VIH no detecta anticuerpos contra el virus en su sangre. Este resultado puede deberse a dos causas. La persona no tiene VIH, la persona tiene VIH pero está en el periodo de ventana y su sistema inmunitario aún no ha producido niveles detectables de anticuerpos. Seropositivo. Una persona es seropositiva cuando ha producido anticuerpos contra el VIH y la prueba da un resultado positivo. Esto indica que la infección está presente y que el sistema inmunitario ha respondido al virus. A partir de este punto, la persona es considerada portadora del VIH. Seroconversión. La seroconversión es el proceso por el cual el cuerpo comienza a producir anticuerpos específicos contra el VIH. Esta fase ocurre típicamente entre 2 y 4 semanas después de la infección, aunque puede tomar más tiempo en algunos casos. Durante la seroconversión, los síntomas pueden asemejarse a los de una gripe, como fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados y fatiga. Una vez que recurre la seroconversión, la persona pasa de ser seronegativa a ser seropositiva y las pruebas de VIH pueden detectar la infección. Vías de transmisión. En primer lugar están las relaciones sexuales desprotegidas. La forma más común de transmisión del VIH es a través de relaciones sexuales sin protección, sin uso de preservativos.
como con una persona infectada. Esto incluye relaciones vaginales, anales y orales. En segundo punto está la transmisión sanguínea. El VIH puede transmitirse a través de la exposición a sangre infectada. Esto puede ocurrir mediante transfusiones de sangre no seguras, el uso compartido de agujas o jeringas entre personas que se inyectan drogas o por contacto con heridas abiertas o lesiones. En tercer lugar está de madre a hijo. El VIH puede transmitirse durante el embarazo, el parto o la lactancia. Las madres que están infectadas pueden transmitir el virus a sus bebés a través de fluidos corporales durante el nacimiento o a través de la leche materna. En cuarto lugar está la exposición ocupacional. Los trabajadores de la salud pueden estar en riesgo de exposición al VIH a través de pinchazos con agujas o contacto con fluidos corporales infectados durante su trabajo. En quinto lugar están los procedimientos médicos. En raras ocasiones, el VIH puede transmitirse a través de procedimientos médicos que utilizan instrumentos contaminados o no esterilizados. Métodos y diagnósticos. Pruebas de anticuerpos. ELISA, que son sus siglas, que en realidad es Enzyme Linked Immunosorbents Assay. En realidad no lo sé pronunciar muy bien, pero esto es un método común para detectar anticuerpos contra el VIH en sangre. Suele ser la primera prueba realizada. Después están las pruebas rápidas de anticuerpos. Permiten obtener resultados en 20 minutos a 1 hora. Son útiles para pruebas en puntos de atención. Como en segundo lugar están las pruebas de antígeno. Estas pruebas son de P24 y detectan el antígeno P24 del VIH que aparece en el cuerpo antes de que se produzcan anticuerpos, lo que permite detectar la infección en etapas más tempranas. Ahora las pruebas de ARN del VIH. Carga viral del VIH. Esto mide la cantidad de virus en la sangre. Es útil para el diagnóstico temprano y para monitorear la efectividad del tratamiento antirretroviral. Ahora las pruebas combinadas, que esto es de cuarta generación. Estas pruebas detectan simultáneamente anticuerpos contra el VIH y el antígeno P24, permitiendo una detección más temprana de la infección. Confirmación de diagnóstico. Si una prueba inicialmente es positiva, se realiza una prueba de confirmación, como la prueba de Western blot o la prueba de nucleótidos para asegurar el diagnóstico. Ahora las pruebas de VIH en sangre total o suero. Se pueden realizar con muestras de sangre completas, suero o plasma. Las pruebas de sangre son más sensibles y específicas. Tratamiento. Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes con VIH desarrollan SIDA después de una fase crónica de 7 a 10 años. Algunos individuos tienen una progresión rápida, alcanzando esta fase en 2 a 3 años, mientras que menos del 5% de los infectados permanecen asintomáticos durante más de 10 años, aunque eventualmente desarrollan SIDA. La clasificación de los CDC divide a los pacientes según el recuento de linfocitos T, CD4, más de 500 células asintomáticos, entre 200 y 500 células síntomas tempranos y menos de 200 células inmunodepresión severa. Los recuentos de linfocitos CD4 ayudan a evaluar el estado del paciente, mientras que la carga viral indica la progresión de la enfermedad. Aunque el tratamiento antirretrovírico ha mejorado el pronóstico y reducido la incidencia de infecciones oportunistas, no elimina completamente el virus y puede haber recaídas si se interrumpe. La resistencia a los fármacos también sigue siendo una preocupación. Agentes infecciosos más comunes, complicaciones y neoplasias malignas. Las manifestaciones clínicas de la fase terminal de la infección por VIH, conocida como SIDA florido, son graves y variadas. Los pacientes típicamente presentan fiebre prolongada, pérdida de peso, diarrea, linfoadenopatía generalizada
infecciones oportunistas, enfermedades neurológicas y, en muchos casos, neoplasias secundarias. Las infecciones oportunistas son responsables del 80% de las muertes en pacientes con SIDA y su incidencia ha disminuido gracias a tratamientos antirretrovirales efectivos. Entre las células oportunistas más comunes se encuentran la neumonía por Pneumocystis jirovecii, frecuente en individuos con menos de 200 linfocitos CD4+. Otras infecciones incluyen candidiasis, infección diseminada por citomegalovirus, herpes simple, tuberculosis y toxoplasmosis, así como diarrea persistente causada por diferentes patógenos. Los pacientes con SIDA también tienen un mayor riesgo de desarrollar neoplasias como el sarcoma de Kaposi, linfomas no hodgkinianos y cáncer de cuello uterino. El sarcoma de Kaposi, asociado al virus del herpes humano 8, es más agresivo en este contexto y puede presentarse antes de que se comprometa el sistema inmunitario. Los linfomas no hodgkinianos son frecuentes y suelen afectar el cerebro en etapas avanzadas de la infección, a menudo relacionados con el virus de Epstein-Barr. La incidencia de carcinoma de cuello. Ahora, aquí está una tabla en la que dice infecciones oportunistas y neoplasias definitorias del SIDA encontradas en pacientes con infección por el VIH. Están las infecciones que son protozoarias y helmínticas, y pues ya están infecciones también fúngicas, infecciones bacterianas, infecciones víricas, neoplasias, y pues está cada una de ellas. Enseguida están las imágenes que están un poquito fuertes de los síntomas, cómo se pueden presentar en el cuerpo humano. Y aquí están ya de vista microscópica. Ay, no, es que no puedo mover esto. Enseguida están de vista macroscópica, como se pueden ver. Y también no microscópica. Los análisis moleculares han puesto de manifiesto un grado alarmante de variación en las muestras víricas de los pacientes, lo que dificulta aún más desarrollar una vacuna. Otra complicación es que todavía no se comprende completamente la naturaleza de la respuesta inmunitaria protectora. En consecuencia, en la actualidad, las medidas de prevención y salud pública efectivas, combinadas con el tratamiento antirretrovírico, son los pilares principales en la lucha contra el SIDA. Y ya, muchísimas gracias. Esta fue nuestra exposición.